medio de la rutina diaria, en un mundo saturado de información rápida y verdades a medias, hay textos antiguos que permanecen como enigmas escondidos, esperando ser redescubiertos. Uno de los más misteriosos y fascinantes es aquel que gira en torno a un personaje bíblico apenas mencionado en las Escrituras, pero que encierra secretos que podrían cambiar nuestra percepción de lo divino en Enoc, un nombre casi olvidado, pero cuya historia ha sobrevivido a través de los siglos en un texto enigmático y poderoso. En el llamado Libro de Enoc en la Biblia hebrea, apenas le dedica unas líneas. En el libro del Génesis, Enoc aparece brevemente como parte de una genealogía. Se nos dice que fue padre de Matusalén y de otros hijos, y que caminó con Dios, hasta que sin más explicación, desapareció porque Dios lo tomó consigo. Esa frase tan corta, tan ambigua, ha provocado durante siglos una profunda curiosidad. ¿Qué significa realmente que Dios se lo llevó? ¿Por qué fue apartado del mundo sin dejar rastro? ¿Había algo especial en el que merecía tal destino? Estas interrogantes no pasaron desapercibidas para las primeras generaciones de creyentes. Ni los sabios judíos ni los cristianos primitivos se conformaron con dejar un vacío tan intrigante sin explorar. Así nació una obra que buscó llenar esos silencios, expandir esas frases sueltas y transformarlas en visiones grandiosas. El libro de Enocan, un texto que, a pesar de no formar parte del canon bíblico moderno, fue extremadamente influyente. En los primeros siglos de nuestra era, su impacto fue tan profundo que incluso se asoma en las páginas del Nuevo Testamento. El libro de Judas, poco antes del Apocalipsis, lo menciona de forma directa, recordando sus profecías. Y sin embargo, hoy en día, muy pocos conocen su existencia o su contenido. ¿Por qué un libro tan popular en la antigüedad cayó en el olvido? ¿Qué contiene que lo hace tan poderoso y tal vez incómodo? Lo primero que debemos entender es que no existe un único libro de Enoc. Lo que comúnmente llamamos así es en realidad una compilación, una colección de varios textos que fueron reunidos a lo largo del tiempo. El más conocido es el llamado Primer Enoc, pero también existen otros dos. El segundo Enoc, que proviene del primer siglo después de Cristo y ha sobrevivido en antiguos manuscritos eslavos, y el tercer Enoc, escrito en hebreo, conservado dentro del pensamiento rabínico empero. En este viaje nos concentraremos en el primer Enoc, el más antiguo y extenso, el que sirvió de inspiración a generaciones enteras. Llamarlo simplemente el libro de Enoc es casi un error, porque lo que tenemos es un mosaico de visiones, relatos, advertencias y profecías, unidas como si fueran capítulos de una misma historia, aunque con costuras visibles entre sus partes, lo que nos lleva a pensar que diferentes autores lo compusieron y alguien más lo unificó. Esta recopilación está compuesta por 5 secciones principales y 2 anexos adicionales. Los fragmentos más antiguos del texto podrían remontarse al siglo IV antes de Cristo o incluso antes. Sin embargo, los manuscritos más completos que han llegado hasta nosotros fueron escritos muchos siglos después, entre los siglos XV y XVI, en un idioma muy particular, Anel-Yeyas, también conocido como etíope antiguo. Esta lengua semítica es pariente del hebreo y del árabe, y sigue siendo el idioma litúrgico de la Iglesia Ortodoxa etíope, tal como el latín lo fue para el catolicismo europeo. El camino que recorrió este texto es tan asombroso como su contenido. Se cree que originalmente fue escrito en arameo, la lengua hablada por Jesús y por el pueblo judío de la época. Luego fue traducido al griego y más tarde al yeyes, donde se preservó con más fidelidad. Parte de su versión aramea fue hallada entre los famosos rollos del Mar Muerto, en un descubrimiento arqueológico que sacudió al mundo en el siglo XX. Uno de esos fragmentos contiene múltiples secciones del libro, lo que confirma que ya circulaba como una obra unificada desde el siglo I a.C. a hoy. Se conocen alrededor de 90 manuscritos diferentes del primer Enoc, aunque no todos coinciden en su totalidad. Algunas versiones presentan variaciones significativas en el contenido. Por eso es vital, si alguna vez decides leerlo por ti mismo, buscar una traducción confiable y crítica que respete las diferencias entre los textos. En ese sentido, la versión comentada por George Nicholsburg y James Vanderkamp, publicada por Fortress Press, es una de las más recomendadas por expertos. No es una promoción, es una sugerencia basada en rigurosa investigación. En resumen, estamos ante un texto antiguo que viajó a través de idiomas, culturas
y siglos. Un libro que no solo fue reescrito y copiado, sino también reverenciado por comunidades enteras que encontraron en él mensajes profundos y revelaciones asombrosas. Pero lo verdaderamente fascinante es lo que este libro contiene, las ideas que propone, las visiones que describe, porque si algo caracteriza al libro de Enoc, es su capacidad para transformar unos cuantos versículos breves del Génesis en un universo completo de mitos, advertencias y simbolismo espiritual. El punto de partida es casi insignificante, una breve mención de que Enoc caminó con Dios. Luego, un pequeño pasaje en el capítulo 6 del Génesis que menciona a unos seres llamados hijos de Dios, descendiendo para unirse con mujeres humanas y engendrando una raza de gigantes conocidos como los Nefelim. Este pasaje, oscuro y sin detalles, fue el combustible para que autores antiguos imaginaran todo un relato fantástico y aterrador. En el libro de Enoc, aquellos hijos de Dios son reinterpretados como los vigilantes, una casta de ángeles rebeldes que decidieron abandonar su lugar celestial para mezclarse con los humanos. Liderados por un ángel llamado Semiasha, estos seres celestiales no solo procrearon gigantes, sino que también enseñaron a los humanos conocimientos ocultos, artes prohibidas y armas de guerra. Lo que comenzó como una unión prohibida terminó en un desastre espiritual a los Nefelim. Resultado de esa mezcla, eran gigantes violentos que comenzaron a devorar no solo a los animales, sino también a los propios seres humanos. Vivían, sembraban el caos y destruían la armonía de la creación. Una especie de apocalipsis anticipado, en el que el mal se desborda y el clamor humano llega al cielo pidiendo auxilio. Entonces, la narrativa da un giro. Dios responde enviando a 4 poderosos mensajeros celestiales, cada uno con una misión específica. Uno de ellos debe advertir a Noé sobre un juicio inminente. Otro, castigar y encerrar a los vigilantes. El arcángel Gabriel es enviado a destruir a los gigantes y Miguel a encadenar para siempre a su líder. En medio de todo esto, Enoc es enviado como mediador, como profeta entre el cielo y la tierra, para anunciar el juicio divino a los ángeles caídos. A las siguientes secciones del libro están llenas de visiones proféticas, viajes celestiales y mensajes de esperanza y restauración. Se habla de un futuro redentor, del juicio final, del regreso de la justicia y de la victoria sobre el mal. Uno de los temas más importantes es la aparición de un hijo del hombre Ansir escogido por lo alto para gobernar con justicia y traer luz a las naciones. Estas descripciones, curiosamente, resuenan con conceptos que luego aparecerán en el Nuevo Testamento aplicados a la figura de Jesús en las páginas enigmáticas de este antiguo manuscrito. Nos encontramos con una revelación sorprendente. En lugar de ser simplemente un testigo de visiones celestiales, Enoc es identificado como nada menos que el Hijo del Hombre. En el capítulo 71, versículo 14, el texto afirma con claridad: tú eres ese Hijo del Hombre que ha nacido para la justicia. Esta frase no es solo un título simbólico, está cargada de poder teológico con profundas conexiones con la figura mesiánica que más tarde se afirmaría en la tradición cristiana. En este libro también introduce ideas que serían retomadas siglos después. Una de ellas es el concepto de un lugar de castigo eterno. En la tradición hebrea más antigua, la noción del infierno como un lugar de tormento perpetuo no existía. Sin embargo, en los textos apocalípticos como Enoc, surge la imagen de una prisión ardiente. En el capítulo 21, Enoc observa un abismo profundo, donde un fuego inextinguible arde sin cesar. Allí, los ángeles que traicionaron su lugar sagrado serán encerrados para siempre, alejados de la presencia divina. Este relato oscuro refleja una preocupación genuina por el destino del mundo y el anhelo de una renovación completa. La narrativa nos transmite una profunda urgencia. Vivimos en una época contaminada por la injusticia y se acerca un juicio. El primer Enoc no es solo un documento histórico, sino una voz que clama por restauración. La influencia de este texto fue inmensa. También dejó huella en el judaísmo antiguo y en los comienzos del Islam. En la tradición judía, inspiró textos como el libro de los jubileos. Sin embargo, fue finalmente marginado dentro del judaísmo rabínico, que rechazó la idea de que Enoc nunca murió y que existieron ángeles caídos, una de las pocas excepciones
es su transformación mística en Metatrón. En los escritos rabínicos más tradicionales, un rabino es reprendido por sugerir que existen dos poderes en el cielo al ver a Metatrón junto a Dios. En la tradición cabalística, Enoc recobra una imagen positiva. Textos como el Zohar lo asocian con Adán y hacen referencia a su libro para explicar pasajes difíciles. La académica Annette Reed señala que estos textos funcionaron como puentes entre judaísmo y cristianismo. Los cristianos vieron en Enoc un testimonio valioso. El libro de Judas lo cita, y muchos conceptos fundamentales del cristianismo están conectados con él. La figura del Hijo del Hombre y el Apocalipsis de Juan guardan similitudes con Enoc. Padres de la Iglesia, como Justino Mártir e Ireneo, lo citaron. Sin embargo, desde el siglo IV fue excluido del canon, pero en Etiopía su legado sobrevivió. Hasta hoy, forma parte del canon bíblico de la Iglesia Ortodoxa etíope. En esas tierras, Enoc sigue siendo leído, respetado y meditado. En el Islam, Enoc aparece bajo el nombre de Idris, mencionado en el Corán como un profeta elevado por Dios. En hadisas relatan que fue visto en el cuarto cielo durante el viaje celestial del profeta Muhammad. Así que, con solo unas pocas líneas, en el Génesis, Enoc inspiró un universo de ideas que cruzaron religiones y siglos, desde hasta los tronos celestiales del Apocalipsis, desde los primeros cristianos hasta los cabalistas y musulmanes. Enoc no dejó de hablar, y aunque hoy muy pocos han leído sus palabras directamente, las ideas sembradas en ese texto siguen vivas, formando los cimientos invisibles de la espiritualidad moderna, y así, una figura que apenas ocupa unas pocas líneas en el Génesis, se transforma, a través del libro de Enoc, en uno de los pilares invisibles que sostienen la imaginación espiritual de la humanidad. Un hombre que caminó con Dios y fue arrebatado, pero su historia no terminó ahí. Su voz, sus visiones, su mensaje siguen resonando a través de los siglos, tocando corazones, desafiando teologías y revelando verdades que muchos no se atreven a explorar. En el libro de Enoc nos recuerda que hay más de lo que vemos, que existen realidades espirituales profundas, batallas invisibles y un propósito mayor que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. También nos invita a hacer una pausa en medio del ruido, a mirar al cielo y a preguntarnos, ¿estoy preparado para el día en que todo sea revelado? Tal vez, como Enoc, tú también has sentido que hay algo más, que hay un llamado que no puedes ignorar, una voz que te susurra desde lo eterno. Hoy, esa voz no es un eco del pasado, es una invitación viva a caminar con Dios, a salir de la confusión y entrar en una vida guiada por la luz, a dejar atrás las sombras de este mundo y buscar una verdad más alta, más pura, más real en sí. Este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Tómate un momento para reflexionar, para orar, para pedir dirección. Comparte este video con alguien que también busca respuestas. Suscríbete para seguir profundizando en estos misterios antiguos que siguen siendo sorprendentemente actuales. Y deja tu comentario abajo. ¿Qué parte de la historia de Enoc resonó más contigo? Porque tal vez, como Enoc, tú también estás llamado a caminar con el Creador y a no volver a ser el mismo.